Efesios capítulo 6, verso 12. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dijo Cristo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la clave. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo dice contra quién luchamos y Cristo le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Esta noticia es una noticia triste, mis amados. Vamos a hablar de un pastor que lamentablemente fue suspendido porque estaba haciendo cosas ilícitas. Es triste, mis amados, cuando cae un hombre de Dios, cuando cae un pastor. En videos anteriores hemos hablado, mis amados, que tenemos que orar por los pastores. Los pastores están siendo atacados por Satanás. Si él logra que caiga un pastor, hermano, pues lamentablemente Satanás se lleva mucho. Porque a través que caiga ese líder, muchos caerán después de él. Por eso es que tenemos que orar por los pastores, para que Dios lo guarde y le dé fuerza. Y como ellos son los encargados de alimentar las ovejas, son muy atacados. Vamos a oír esta nota de prensa. La Iglesia de Dios en Tennessee ha suspendido a Rick Centel, pastor principal de la Iglesia de Dios de Cornerstone en Cleveland, después de que un gran jurado del condado de Bradley lo acusara de posesión de más de 100 imágenes de abuso sexual infantil en su computadora portátil. La decisión fue confirmada por Warner Dorothy, obispo administrativo de la Iglesia de Dios de Tennessee. La acusación detalla que Centel, quien aún figuraba como pastor principal en el sitio web de la Iglesia de Dios de Cornerstone antes de ser eliminado, poseía material que mostraba a un menor participando en actividades sexuales explícitas. El arresto de Centel se llevó a cabo tras una información cibernética del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Según el sargento Evie Wett del Departamento de Policía de Cleveland, Centel comparecerá ante el tribunal el 8 de enero de 2024, enfrentando cargo de explotación sexual a un menor. La fianza de Centel, fijada en $75,000, fue pagada la semana pasada, según la oficina del sheriff del condado de Bradley. La Congregación de Dios Cornerstone ya no está activa como congregación y ha sido suspendida previamente. Dorothy expresó oraciones por todas las partes afectadas. La Iglesia de Dios Jerusalén Acres, que alquiló sus instalaciones a la Iglesia de Dios Cornerstone para servicios dominicales durante 3 años, describió a Centel como una persona fiel y solidaria. La iglesia expresó su devastación por los acontecimientos recientes y ofreció oraciones por todos los afectados. Este caso ha consternado a la comunidad religiosa local y destaca la necesidad de abordar con seriedad las acusaciones de abuso sexual infantil dentro de las instituciones religiosas. La Iglesia de Dios de Tennessee espera que la justicia prevalezca mientras que sigue el proceso legal contra Centel. Déjeme decirle que la iglesia de Cornerstone, donde este pastor pastoreaba, lamentablemente suspendió sus actividades, mis amados. Esta iglesia había alquilado un local a otra iglesia por 3 años, donde esta iglesia estaba dando culto. Le habían alquilado un local a la iglesia Jerusalén Acre, a la Iglesia de Dios Jerusalén Acre por 3 años, pero al pasar esto con este pastor, esa iglesia suspendió sus actividades. Mire, para que usted vea, mis amados, cuando un pastor cae, estas iglesias suspendió las actividades, mis amados. Este pastor va a tener que presentarse a la corte el 8 de enero del 2024, presentando estos cargos, mis amados, de abuso y de explotación sexual de un menor.
Cristo dio la clave, mis amados. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Se lo dijo a sus discípulos. Velad, orad. Y el apóstol Pablo, en Efesios 6:12, nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. O sea que no estamos luchando con cualquier cosa. Y la manera que podemos vencer es con las almas espirituales. Y es triste cuando Satanás logra engañar a un pastor, cuando Satanás logra engañar a un líder, porque al él lograr engañar a ese pastor, a ese líder, muchos se desalientan, muchos se desaniman. Aunque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesucristo, no en ningún humano, no en ningún pastor. Pero, hermanos, hay mucha gente que se desalienta, que se desanima, y la iglesia sufre, mis amados. Mire cómo esta iglesia de Cornerton, que en español significa piedra angular, suspendió sus actividades, mis hermanos. O sea, la iglesia dejó de funcionar. ¿Por qué? Por esta situación. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo video. Quiero invitarle a suscribirte, a compartir este contenido, activar la campanita para que no te pierdas cada noticia que traemos y te mantenga informado de todo lo que pasa en el mundo cristiano.